Hola chiquillas, chiquillos y chiquillas. En este video vamos a ver un repaso de las herramientas necesarias para poder desarrollar las distintas unidades del curso. Es importante tener en cuenta que este repaso no va a ser en profundidad de las distintas materias, por lo tanto, si ustedes quedan con alguna duda, deben visitar ya sea la bibliografía de cursos como cálculo o álgebra, donde se vean estas herramientas, o sus apuntes de cursos anteriores. Además, les subí una guía que voy a estar citando continuamente y que tiene más contenido que este video y además algunos problemas desarrollados. Vamos a partir con el estudio de sistema de unidades y análisis dimensional. Las unidades son estas palabritas que acompañan el número cuando hablamos de alguna dimensión. Por ejemplo, cuando hablamos de 5 kilogramos de pan o 10 metros de distancia o 5 años de espera. Las palabras kilogramo, metro y año corresponden a unidades de masa, longitud y tiempo respectivamente. ¿Qué unidades usar? ¿Cuándo y cómo operar entre unidades? Es algo que vamos a ver a continuación. El sistema de unidades utilizado en ciencias y en ingeniería se denomina sistema internacional. En este sistema, las dimensiones de longitud, representadas por una L mayúscula, se miden en unidades de metro, representado por el símbolo M. En el caso de las dimensiones de masa, escritas como una M mayúscula, estas se representan con unidades de kilogramo, escrito como kg, ambas minúsculas. En el caso del tiempo, que se denomina con una T mayúscula, este es representado por las unidades de segundo, cuyo símbolo es una S minúscula. A veces hablamos también del sistema MKS, que saca su nombre de las iniciales de metro, kilogramo y segundo, y que nos indica que efectivamente las unidades con las que vamos a trabajar van a ser estas: metro, kilogramo y segundo. Existen unidades que están denominadas con un prefijo, por ejemplo el centímetro, que es una centésima del metro, o el milímetro, que es una milésima del metro. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo operamos con dimensiones que medimos con distintas unidades. Por ejemplo, acá vamos a querer sumar dos dimensiones, la dimensión A del largo de una cinta y la dimensión B del ancho de la misma cinta. Una está en centímetros y la otra en milímetros. Para sumarlas, lo que haremos será convertir una de las dos en la unidad de la otra. En este caso vamos a elegir convertir los milímetros a centímetros. En la bibliografía propuesta podemos encontrar que un centímetro va a equivaler a 10 milímetros. Por lo tanto, vamos a hacer regla de 3 y vamos a decir que X centímetros o X va a equivaler a 12 milímetros. Vamos a escribir de esta forma el problema. Esta es la forma más detallada de hacerlo. Obviamente después uno lo hace mentalmente quizás un poco más rápido. Pero acá quiero explicar además lo importante que es operar con las unidades en un problema. Ya, acá escribí 12 milímetros por un centímetro igual X por 10 milímetros. Recordemos que X lo escribimos con algo que no tiene unidad hasta ahora. Es decir, la unidad de X debe aparecer del desarrollo de este problema. Entonces escribimos esto y efectivamente nos damos cuenta que los milímetros se van y nos queda la unidad de centímetro. Y obtenemos el resultado de X con su unidad correspondiente. ¿Ya? Y lo encontramos en centímetros, que era lo que nos habíamos propuesto al inicio del problema. ¿Ya? Lo que quiero recalcar acá es la importancia de que con las unidades se opera de manera algebraica, es decir, no aparecen mágicamente al final de un problema, sino que aparecen como el resultado de un procedimiento algebraico. Supongamos ahora que desde el colegio que nos acordamos más o menos de una expresión que es la que modela la posición de un cuerpo en el tiempo cuando el cuerpo se está moviendo a una velocidad v y una aceleración a. Lo que recordamos es más o menos así. Recordamos que la posición es función de la posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo al cuadrado, más un medio de la aceleración por el tiempo. Seguramente ustedes ya están pensando que eso no está muy correcto, los que recuerden algo de la ecuación de itinerario, pero esto es lo que recordamos y queremos saber si esto está correcto o no. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy útil que se denomina análisis dimensional y que consiste en estudiar las dimensiones de ambos lados de la ecuación y corroborar que efectivamente sean las mismas. En este caso, en un lado tenemos la dimensión de longitud en el caso de la posición. Luego tenemos para la posición inicial longitud, velocidad es longitud dividida tiempo, tiempo al cuadrado es unidades de tiempo al cuadrado, un medio no tiene unidades y la aceleración tiene unidades de longitud dividida por unidades de tiempo al cuadrado y el tiempo tiene unidades de tiempo. Si miramos algebraicamente esta ecuación nos damos cuenta de que está incorrecta, ya que acá nos sobra un tiempo y acá nos falta un tiempo para poder eliminar estas unidades y quedar solo con longitudes. De hecho, la expresión correcta es la siguiente.
x igual x sub 0 más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y nuevamente, si hacemos el análisis dimensional, vemos que aquí efectivamente ya vamos viendo cómo se nos van a ir los tiempos que nos sobraban antes. Nuevamente, un medio no tiene unidad, tenemos tiempo al cuadrado y se nos va a ir los tiempos y nos van a quedar una igualdad de longitudes y longitudes. Para más ejemplos y más información sobre unidades y análisis dimensional, recuerden revisar la bibliografía sugerida en la guía de este video. Una vez que sabemos lo que son las unidades y cómo operar con ellas, podemos pasar a la parte de estimar dimensiones, medir dimensiones y saber cuáles son los errores que están asociados a estas mediciones. Vamos a ver este video que subí en el Instagram de Plástico Lab. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, no van caminando de repente en la calle y dicen, oh, ese mueble quedaría súper bacán en ese espacio chiquitito que tengo en la pieza, va a quedar justo. Y van y lo compran y llegan a la casa, lo ponen y queda grande la hueá. Y ahí está, algo que era hermoso se transforma en horrible. No sé si les ha pasado. Y eso pasa porque no estamos familiarizados con una práctica que las y los científicos hacemos generalmente, que es estimar resultados. Una de las primeras estimaciones que podemos hacer es estimar dimensiones de longitud. Por ejemplo, este libro. Yo tomo este libro, lo miro y digo que esto debe medir más o menos 22-23 centímetros de largo. Lo voy a probar. Y soy una genio, mide 23, no sé si lo pueden ver, pero mide 22.5 centímetros de largo. Si van al Instagram de Plástico Lab van a poder saber cómo hice esa magia de saber cuánto medía el libro antes de medirlo. Esa magia en realidad tiene un nombre y se llama estimar dimensiones. Lo que vamos a revisar ahora que ya terminamos con sistema de unidades y análisis dimensional es estimaciones, mediciones y errores. Supongamos que ustedes van a grabar una banda de 7 músicos y tienen que elegir la sala donde van a posicionarse. Para poder elegir correctamente la sala tienen que tener una noción, tienen que estimar cuánto va a medir el espacio necesario por cada uno de los músicos. Si no hacen esa estimación, puede que elijan la sala incorrecta, ya sea muy grande o muy pequeña. Esa es la importancia de realizar estimaciones. La estimación corresponde a una idea que tenemos sobre una dimensión, mientras que la medición corresponde a la cuantificación de esta dimensión por medio de un instrumento. Dependiendo del instrumento que usemos, esta cuantificación va a estar más o menos cercana a la realidad. Sin embargo, nunca vamos a poder tener un instrumento que carezca de algo llamado error instrumental y que está dado por la menor unidad de medida que es capaz de medir el instrumento. Por otro lado, cada vez que nosotros realizamos una medición, podemos obtener resultados distintos. Y esto está dado por los errores experimentales que están asociados ya sea a nuestra expertise tomando un tipo de medida determinada o a errores inesperados que pueden estar dados por la situación o el ambiente en el que estamos inmersos al momento de medir. Para obtener el error experimental, uno procede a hacer repeticiones de las medidas, a obtener un promedio y luego sacar la desviación estándar tal como dice la guía en esta sección. No existen medidas que no tengan un error asociado, no existe ningún tipo de instrumento que no tenga un error instrumental asociado, ni nosotros podemos medir con absoluta certeza nada. Es imposible. La forma de determinar el error de un instrumento dado, en el caso de instrumentos analógicos como una wincha de medir o una regla, este está dado por la mitad de la menor medida que es capaz de medir el instrumento. Por ejemplo, una regla cuya menor medida es el milímetro, su error va a ser medio milímetro. Y en el caso de los instrumentos digitales, el error está dado por la mínima unidad que puede entregar el instrumento. Por ejemplo, si tenemos un cronómetro cuya mínima medida es de 1 milisegundo, su error es de 1 milisegundo. En la guía van a encontrar un ejemplo bastante detallado sobre cómo obtener los errores instrumentales y experimentales y decidir cuál error es el que va a acompañar finalmente nuestra medida. La pregunta lógica que uno se hace entonces es qué es lo que pasa si yo voy a trabajar con dos cantidades que he medido y que por lo tanto tienen errores asociados, ya sea errores instrumentales o errores asociados a la experiencia, ya errores experimentales, que como podemos ver en la guía, en el caso de los errores experimentales los obtenemos a partir de la desviación estándar. Es importante que eso lo revisen bien en la guía.
Veamos este caso en que tenemos una superficie que tiene un lado A y un lado B y queremos encontrar el área A por B. Entonces decimos que al medir el largo de la dimensión A nos da 12 centímetros y el error instrumental asociado es de 0,5 centímetros. Es un error bastante grande, pero ese es. Entonces escribimos L sub A como el largo igual a 12 centímetros más menos, esa es la forma de agregar el error, 0,5 centímetros. En el caso de B tenemos esta otra medición y también tenemos el error de 0,5 centímetros y ocupamos exactamente la misma nomenclatura, L sub B igual a esta medida de B más menos el error. Entonces si calculamos el área como el producto de estas dos medidas que tienen errores asociados, A por B, nos podemos preguntar cuál es el error asociado al área. Y eso es lo que vamos a ver ahora, un ejemplo de propagación de errores que también está en la guía y también es importante que lo revisen para los casos de suma, división, además de la multiplicación como es ahora. En este caso, el error de A por B, que va a ser delta AB, va a ser igual al valor absoluto de AB por un paréntesis grande por la suma de el error de A sobre la medición de A más el error de B sobre la medición de B. Entonces vamos a reemplazar los valores y ojo acá, cuando reemplazamos los valores es importante que pongamos las unidades. Vamos a ver que lo que está en el paréntesis va a quedar adimensional, ya no va a tener unidades porque se van a ir en las divisiones y solamente nos va a quedar la unidad que está del producto A por B. Y entonces resolviendo esto encontramos que el área va a ser igual a esta multiplicación de las mediciones A a la medición B más menos este error que acabamos de calcular. Y así terminamos este primer video de repaso. Nos queda un video más. Revisen la guía, revisen los apuntes que tengan de cursos anteriores, miren en internet, busquen ejemplos y nos vemos en el otro video.